Buenas tardes a todos desde Zamora, Michoacán. Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes una vez más y de veras agradezco enormemente el tremendo interés que han mostrado en las Escrituras, particularmente en este tema de la profecía y del rapto de la iglesia. Ahora quisiera primeramente leer, porque no lo he hecho hasta este momento, los tres pasajes básicos acerca del rapto en el Nuevo Testamento. Primeramente, Juan capítulo 14, son palabras del Señor Jesucristo mismo. Él está en lo que comúnmente llamamos el aposento alto. Él se reunió con sus discípulos para celebrar la Pascua. Habían 12 discípulos. Tristemente uno, Judas Iscariote, ya tramaba cómo traicionarlo. Y el capítulo 13 de Juan termina con Judas saliendo de ese aposento alto, y era de noche, dirigiéndose por las calles oscuras de Jerusalén para convenir con los líderes religiosos en ese tiempo la traición de Cristo. Y esto es muy solemne porque habiendo salido el único incrédulo de los 12, el Señor Jesucristo ahora tiene algo muy especial que le va a prometer a los 11 que son creyentes genuinos. Más tarde Pedro en Hechos capítulo 1 predicaría que Judas se fue a su propio lugar. O sea, cuando él se ahorcó en las afueras de Jerusalén, su cuerpo cayó a la tierra, pero su alma bajó mucho más. Se fue al Hades. Y Judas Iscariote, a pesar de que besó la puerta del cielo, está perdido esta tarde. Y él espera con millones más el día cuando resucitará para ser llamado ante el gran trono blanco y ser lanzado para siempre al lago de fuego. Y entonces es una nota muy solemne con que comenzar en esta tarde. Y yo quiero preguntarle a usted, mi querido amigo, señora joven que nos acompaña, quiero preguntarle si usted es salvo. No le estoy preguntando si tiene una fecha, y lo voy a enfatizar más después. Le estoy preguntando si tiene al Salvador. ¿Puede decir usted de todo corazón, como dijo Pablo a los Gálatas, el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí? Judas nunca tuvo ese momento, nunca tuvo ese Salvador. A pesar de estar tan cerca, se quedó afuera para siempre. Pero apenas como si fuera, se oyen los pasos de Judas salir, y el Señor Jesucristo dice en Juan 14:1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Versículo 3, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vendré otra vez. Esta es la promesa personal del Señor Jesucristo. Este mismo Jesús que habéis visto ir al cielo, asimismo vendrá. Veíamos el otro día sus últimas 3 intervenciones en la Biblia. Apocalipsis 22:7, Cristo dice, he aquí vengo pronto. Versículo 12, he aquí vengo pronto.
Versículo 21, ciertamente vengo en breve. Entonces, Cristo en el aposento alto les dice a los 11 creyentes genuinos, vendré otra vez. Pero entonces Él dice, y os tomaré a mí mismo. En las nubes, el Señor Jesucristo va a reunir por primera vez a toda la Iglesia universal. Os tomaré a mí mismo. He repetido ya en más de una ocasión las hermosas palabras del apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 2:1, concerniente a nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. No sé si su himnario tenga ese himno tan precioso que cantamos en el Evangelio. Oh, cuán grata nuestra reunión, cuando al fin en celestial mansión con Él estemos en comunión, gozando todo bien. Pero la tercera expresión que quiero notar es, para que donde yo estoy. Fíjese cómo el Señor Jesucristo, a pesar de estar en el aposento alto, y se está refiriendo al cielo, a la casa del Padre, que Él va a ir a preparar, Él dice, para que donde yo estoy. No dice, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Para Él es ya como un hecho, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Yo voy a abordar este versículo en otra ocasión, y aunque no lo crea, creo que vamos a tener que pasar otro rato hablando acerca del rapto, porque hay una enseñanza que ahora trata de decir que sí, los creyentes van a subir a las nubes para recibir al Señor, así como en la antigüedad los ejércitos que se habían rendido salían a saludar al conquistador y entonces traerlo a la ciudad. Así hay algunos que erróneamente están tratando de insistir últimamente que sí vamos a subir a las nubes, pero para recibir al Señor e inmediatamente regresar a la tierra. Pero la primera mención que hace Cristo le da el golpe mortal a ese error. Él dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Y dónde va a estar Él? ¿Y dónde quiere que Él esté con su pueblo? Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Él viene personalmente a las nubes para tomarnos a sí mismo y para llevarnos a la casa del Padre. Qué bendita, gloriosa esperanza tenemos los creyentes. Ahora, por favor, Primera Corintios capítulo 15. Y este es un pasaje clave a la luz de lo que vamos a considerar ahorita, el día de hoy. Primera Corintios 15, versículo 51. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Ahora, finalmente, Primera Tesalonicenses 4 y el versículo 13, por favor. Primera carta de Pablo a los Tesalonicenses y el capítulo 4, versículo 13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, creyentes que ya han muerto, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá
Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Y dice el versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Ahora, entonces aquí es donde tenemos en el versículo 17 la palabra arrebatados. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Los muertos van a resucitar con cuerpos incorruptibles, cuerpos glorificados. Nosotros vamos a ser transformados. También vamos a ser revestidos, si quiere, o vamos a recibir esta transformación que nos adaptará para la gloria, cuerpos glorificados. Entonces, cuando el testigo de Jehová nos dice que cómo es posible que pensemos que vamos a ir al cielo si carne y sangre no heredarán el reino de los cielos, claro que no. Nosotros no vamos a ir al cielo en carne y sangre. El Señor Jesucristo, cuando resucitó, le dijo a sus discípulos, mirad y ved que un espíritu no tiene carne y huesos como me veis a mí tener. Entonces, si la sangre es el principio de vida para este planeta, no lo es para el cielo. Nuestros cuerpos, dice Pablo en 1 Corintios 15, serán cuerpos espirituales. Ahorita tenemos cuerpos animales, nada que ver con el reino animal, en el sentido de que son cuerpos cuyo énfasis es el ánima, el alma. Pero en el cielo y por la eternidad, nuestros cuerpos serán espirituales. Más de eso en otra ocasión. Entonces tengo que, por amor al tiempo, entrar de lleno en las preguntas. La primera pregunta es, yo mencionaba acerca de esta expresión en 1 Corintios 15, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Y mencionaba que en los 1850, por ahí un señor Gauvet, y 100 años después murió el otro prominente maestro de esto, un señor Lang, que el rapto sería parcial, o sea, por etapas. Primero se irían los que velan, los que son obedientes, los que son espirituales. Y más tarde se irían los desobedientes, los que no estaban velando, los que eran carnales. Entonces, una hermana aquí de México me hizo la buena observación, no es peligroso hablar de que creyentes carnales se van a ir con los creyentes espirituales. O sea, que una persona diga, bueno, soy creyente, soy carnal y que de todos modos me voy. Bueno, hay obviamente una falla muy seria de parte de una persona que piense de esa manera. En primer lugar, quiero notar las palabras del apóstol Pablo a Timoteo. El Señor conoce a los suyos. Yo no puedo decirle 100% si usted es salvo o no. El Señor conoce a los suyos. Yo puedo decirle en base a la Escritura lo que una persona salva es. Pero entonces dice Pablo a Timoteo, el Señor conoce a los suyos, pero apártese de iniquidad todo el que confiesa el nombre del Señor. En la parábola del trigo y la cizaña en Mateo capítulo 13, el Señor Jesucristo nos muestra lo delicado,
lo serio que es tratar de arrancar una profesión falsa, o sea, arrancar la cizaña, con el peligro de que estropeemos la obra de Dios en un creyente genuino, o sea, trigo. Usted sabe que en la segunda parábola, el trigo son verdaderos creyentes plantados por Cristo en el reino, y las cizañas son los falsos profesantes plantados por el diablo en el reino. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de nosotros decidir si alguien es realmente salvo o no. Nos basamos en su profesión de fe. Y mis hermanos aquí en Zamora dicen esto cuando bautizan a un creyente, por su profesión de fe. La bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, quiero animarle como intimé al principio. ¿Tiene usted al Salvador? No le estoy preguntando si tiene fecha. Quizás recuerde una fecha. Pero hay muchos que han tenido fecha, pero no tienen a Cristo. Lo que Juan dice en su primera epístola, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. En el Nuevo Testamento, de entre tantos creyentes que se mencionan, que yo sepa, solo puedo decirle que Saulo de Tarso recordaba que aceptó a Cristo a mediodía y Nicodemo de noche. Ahora, yo creo firmemente que una persona realmente salva recuerda el cómo, cuándo y dónde. Nadie se salva dormido. Nadie se salva sin estar buscando la salvación. Pero a lo que me refiero es que tantas veces en entrevistas con personas para el bautismo o para la comunión de la asamblea, me fijo que hay esta idea errónea de que con tal que uno pueda producir una fecha, eso va a impresionar a los hermanos y listo ya, soy salvo. No necesariamente. Hay algunos que no conocen, no recuerdan la fecha en el calendario. Hay otros que no pueden decirle el año en que sucedió, pero realmente salvos, claro que sí, han dado testimonio de eso por muchos años. Entonces, tengo que apurarme, pero a mí me ayudó mucho cuando era nuevo creyente la antropología del apóstol Pablo. Él habla de 7 hombres en sus escritos. 1 Corintios 15, él habla del primer hombre, Adán. Allí también él habla del segundo hombre, Cristo. En Efesios 4 él habla del hombre viejo y también del hombre nuevo. Entonces ahí van 4, quedan 3. En 1 Corintios capítulos 2 y 3, al final del 2 y al principio del 3, Pablo habla del hombre natural. Esa es una persona que no es salva. Pero entonces él dice, os escribí como a carnales. Y uno nada más tiene que leer 1 Corintios para darse cuenta de la carnalidad que había en sus vidas, del orgullo, de los celos, de las contiendas, de la inmoralidad, etc. Entonces, la asamblea en Corinto sufría graves síntomas de carnalidad. En su condición eran carnales. Pero la epístola empieza con 1 Corintios 1, versículo 2, a los santificados. Esa es su posición. Entonces, volvemos a esta importantísima enseñanza en la palabra de Dios, que la posición del creyente es que es acepto en Cristo, acepto en el amado. Su posición es inviolable, intocable. Dios ve al creyente en Cristo. Pero desafortunadamente su condición varía. Su condición tiene que ver con la medida en que está en el Señor, en que obedece al Señor. Y si es un creyente que está contristando al Espíritu Santo, desobedeciendo su palabra, tarde o temprano, redarguido por el Espíritu Santo, va a querer corregir. Pero tenemos que aceptar que sí hay creyentes espirituales, no perfectos,
Eso no será hasta que lleguemos al cielo. Pero hay creyentes espirituales que viven vidas llenas del Espíritu Santo, consagrados al Señor. Habemos otros creyentes carnales que por nuestra flaqueza, nuestra flojera espiritual, entonces permitimos que en vez de que el Espíritu Santo controle en nuestras vidas, la carne tenga rienda suelta a veces en nuestra experiencia. Entonces lo que quise tratar de enfatizar el otro día es que el rapto será inclusivo, incluye a todo verdadero creyente. Y como voy a tratar de mostrar más tarde, desde el día de Pentecostés hasta el rapto es la Iglesia Universal, y creo que es la Iglesia Universal la que se va en este arrebatamiento. Somos ahorita un edificio invisible, pero seremos eternamente la esposa del Cordero. Entonces, creo, he tratado de contestar esa pregunta a mi mejor habilidad. Creyentes espirituales y carnales se van. Claro, recuerde que a los creyentes carnales, el Señor, al revisar sus vidas, lo bueno y lo malo que hicieron estando en el cuerpo, entonces ellos no recibirán la corona que quizás quieran que el Señor les dé en aquel día. Un creyente espiritual ama la venida del Señor. 2 Timoteo 4:8. Creyentes carnales, quieren que el Señor venga, pero saben que hay asuntos que resolver en sus vidas. Ahora entonces la segunda pregunta que tengo, y he recibido muchas, pero la segunda pregunta tiene que ver con el abrir y cerrar de ojos. Lo leímos aquí en 1 Corintios 15. Versículo 51, os digo un misterio. No todos dormiremos, todos seremos transformados. Dije ya que Pablo se incluía en el rapto. Para él era un evento inminente, podría suceder en cualquier momento. Así debemos de vivir nosotros. Pero dice el apóstol Pablo, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un átomo de tiempo, en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, la traducción del Rey Jaime en inglés usa en un centelleo o en un centellar de ojos. Esa palabra tiene que, los enamorados conocen esto bien, cuando él le mira a ella en los ojos y hay una variedad, hay una variable en la intensidad del brillo de sus ojos, un centelleo. Nuestra traducción Reina Valera usa el abrir y cerrar de ojos, el parpadeo. Pero científicos dicen que esto dura 2 centésimas de segundo. Entonces, lo que nos enfatiza aquí el apóstol Pablo es lo instantáneo que sucederá el rapto, en un abrir y cerrar de ojos. Y de Enoc vimos el otro día, fue traspuesto, desapareció. Entonces, así, cuando venga el Señor en las nubes, su pueblo va a desaparecer en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, una tercera pregunta que se me ha hecho es si Mateo capítulo 24 tiene que ver con Israel o con la iglesia. Ahora, sí, no lo voy a hacer porque ya lo hice el otro día, pero si usted lee Mateo 24, se va a dar cuenta, número 1, que la iglesia no se menciona. Mateo 24 del 3 al 30, para resumirlo, es muy parecido a la estructura del Apocalipsis del capítulo 6, versículo 1, al capítulo 22 y el versículo 5. Las cosas que han de ser después de estas. Y en ambos pasajes no se menciona a la iglesia sobre la tierra.
no está, porque se ha ido en el rapto. Pero en Mateo capítulo 24, uno lee en el versículo 14 del Evangelio del Reino. En el tiempo presente se predica el Evangelio de la gracia. Durante la tribulación se va a predicar el Evangelio del Reino. También leemos en Mateo 24, versículo 15, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Ese es el templo judío en Jerusalén. El Señor Jesucristo habla en Mateo 24, más abajo, versículos 16, creo que es, los que estéis en Judea, huyan a los montes. Y aún más abajo en el capítulo, orad que vuestra huida no sea en el invierno o en el día de reposo. Entonces, esas 4 o 5 expresiones, día de reposo, lugar santo, Judea, evangelio del reino, me hacen entender que no tiene que ver nada con la iglesia. Mateo 24 tiene un sabor peculiar muy judío, porque, como sabemos, la tribulación será el tiempo de la angustia de Jacob. Todas las naciones del mundo van a ser conmovidas durante la tribulación, pero especialmente y como ninguna otra, la nación de Israel. Entonces, Mateo 24 no tiene que ver con la iglesia. Ahora, quiero decir algo muy importante acerca del versículo 13. El que persevere hasta el fin, éste será salvo. Eso no tiene que ver con nosotros hoy. Nosotros esperamos en cualquier momento el rapto. Y voy a hablar más adelante de los que van a ser salvos en la tribulación. Y van a sufrir muchísimo. La bestia los va a perseguir a muerte. Y lo que creo que significa el versículo 13 es que durante la tribulación, el creyente que logre sobrevivir físicamente hasta el final de la tribulación será salvo. O sea, pasará a disfrutar el reino milenario de Cristo, como vamos a ver quizás hoy o quizás otro día, en su cuerpo natural. El que persevere hasta el fin será salvo. Muchos creyentes, nada más vea por ejemplo el 5º sello de Apocalipsis 6, almas decapitadas, y curiosamente están en el cielo, amado testigo de Jehová. Sí, la Biblia sí habla del alma en el cielo. El 5º sello de Apocalipsis 6. Sus almas están en el cielo y están conscientes y conocen algo, no todo, pero conocen algo de lo que está pasando sobre la tierra. Y le dicen al Señor, Señor, ¿hasta cuándo no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y el Señor Jesucristo, o el Señor les dice que descansen hasta que sea completado el número de sus hermanos. Una conversación muy conmovedora. Ellos saben cómo murieron. Ellos saben que sobre la tierra están sucediendo eventos sumamente portentosos y están ansiosos de que todo esto llegue a su culminación. Entonces, en la tribulación van a haber muchos creyentes, van a morir, pero otros no, otros van a sobrevivir la tribulación. Y dice el Señor, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y lo que quería decir es esto, porque lo vi en un grupo de Facebook de hermanos que se congregan en el nombre del Señor y me dolió mucho. No he regresado para tratar de ayudar a este hermano, pero vi el comentario de que durante la tribulación van a ser salvos por obras como lo fueron los creyentes del Antiguo Testamento. Y querido creyente, eso es falso. En toda edad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la salvación siempre ha sido, es y será por fe, no por obras. Y yo le comentaba a un hermano esta mañana que a veces yo he usado con
jóvenes, la ilustración de la tarjeta de crédito y la tarjeta de débito. Cuando yo compro una mesa con una tarjeta de crédito, disfruto la mesa en casa, pero el pago se hace más adelante. Así Abraham, Job, Ruth, Esther, disfrutaban el perdón de pecados, disfrutaban una relación personal con Dios, aunque el pago real se haría más adelante, cuando Cristo vendría a morir en la cruz. Pero ¿cuál es mi experiencia y cuál es la suya hoy? Nosotros pusimos nuestra fe en Cristo y el pago, ya los recursos ya están. No hay que esperar hasta un día futuro para que el pago se haga. Cristo ya murió y el pago es efectivo. Entonces, es una ilustración débil, pero nos ayuda a pensar que en la antigüedad la salvación era por fe, hoy lo es también, durante la tribulación también y durante el milenio también. Siempre la salvación es por fe. Dios nunca ha salvado a alguien por obras. Eso sería una ofensa a la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces tengo que seguir adelante. Otra pregunta me hizo un hermano de Guatemala: ¿cuándo resucitarán los incrédulos? Bueno, Apocalipsis 20, versículo 6, si recuerdo bien, para mí es una de las frases más tristes de toda la Biblia. Acaba de hablar Juan acerca de la primera resurrección, y entonces él dice: pero los otros muertos no vivieron hasta que se cumplieron los 1000 años. Los otros muertos. Esos son los inconversos. Si Caín fue el primero en morir, no sé, pero fue el primer inconverso de que leo en la Biblia. Si Caín fue el primero que murió en sus pecados, el rico en el Hades de Lucas 16, Judas Iscariote, Pilato. Yo recuerdo hace años leer la historia de un predicador metodista que se convirtió en uno de los más usados en esos círculos en su tiempo. Pero él contó que todo resultó de un horrible sueño que él tuvo cuando vio muy gráficamente a Poncio Pilato retorciéndose las manos en el Hades, tratando de librarse de la sangre del Señor Jesucristo. Sí, Poncio se lavó las manos con agua, pero eso no hizo nada para la tremenda culpa que él lleva por toda la eternidad de haber dictaminado la sentencia de muerte a Jesús de Nazaret. Y de nuevo, si hay alguien que me escucha que no es salvo, será terrible estar en el Hades. Algunos han estado allí por miles de años, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron los 1000 años. Todos los incrédulos, desde Caín hasta el último que muera en el fuego que desciende del cielo al final del milenio, todos esos inconversos, incrédulos, gente no salva, resucitarán. Dice Apocalipsis 20, versículo 11, vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Los libros fueron abiertos. La muerte entregó los muertos que había en ellos. El Hades entregó la muerte que había en ellos. Fue lanzado al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Entonces, respuesta breve: todos los incrédulos que han muerto de todos los tiempos resucitarán al final del milenio, al concluirse el milenio, para ser lanzados al lago de fuego desde el gran trono blanco. Según yo entiendo la Escritura, el gran trono blanco es el último evento que tiene que ver con el atardecer de la humanidad como ahora lo conocemos, y entonces vendrán el cielo nuevo y la tierra nueva. Ahora, entonces, hay otra pregunta que se me ha hecho. Dice este hermano
¿quién está tratando en la tribulación? ¿Es el Padre o el Hijo? Bueno, esto lo voy a tratar en más detalle, pero en Apocalipsis capítulo 5, Dios Padre está sentado sobre el trono y Él tiene en su mano derecha un rollo, escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y Juan llora porque no hay nadie digno de tomar el libro y desatar sus sellos. Pero entonces uno de los 24 ancianos le dice: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá ha vencido. Y Juan ve que de la mano derecha del Padre, este rollo va a las manos del Cordero como inmolado. Y para describírselo de esta manera, el Cristo de las manos heridas es el único en el universo que tiene el derecho de abrir ese rollo y juzgar a este mundo con juicios que jamás se habían visto. Él tiene el derecho como creador, pero Él tiene el derecho como redentor. Nadie le va a poder acusar de ser cruel, de ser injusto. Él ha esperado por siglos y es el Cristo que fue escupido, lacerado, desvestido, avergonzado, clavado a una cruz. Tendrá el derecho de derramar sobre este pobre mundo la venganza que merece de parte de Dios. Entonces, creo que he tratado de contestar. Obviamente Dios está detrás del escenario, pero el Señor Jesucristo, vamos a ver esto cuando estudiemos el libro en más detalle. Otra pregunta que se me ha hecho es en cuanto a la transformación del cuerpo. Ahora, si quiere, podemos leer vimos ya en 1 Corintios 15, todos seremos transformados, pero voy a leer por un momento aquí en Filipenses capítulo 3. Filipenses capítulo 3, versículo 20, nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos también al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para ser hecho semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder por el cual también puede sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces, nuestros cuerpos van a ser transformados. Tanto los que resuciten, ellos resucitarán con cuerpos incorruptibles, y nosotros los que vivimos, nuestros cuerpos serán transformados. Serán los mismos cuerpos, pero transformados. Tremendo poder de la resurrección. No es problema para Dios. Lo dije la otra ocasión, Él ya ha hecho un hombre del polvo de la tierra y no será problema volverlo a hacer. Entonces, físicamente seremos semejantes a Cristo. Y yo diría que así como lo vemos resucitado en los evangelios, así un hombre de esa edad, así nosotros, los creyentes, nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria suya. Ya no tendremos cicatrices, obviamente no tendremos enfermedad ni dolor, serán cuerpos, como he sugerido, sin sangre, serán cuerpos que podrán recorrer largas distancias en instantes de tiempo, serán cuerpos, si el ejemplo del Señor aplica, serán cuerpos que podrán traspasar objetos físicos, como lo hizo Él en el aposento alto. Pero entonces también en 1 Juan 3 tenemos otra semejanza, y es la semejanza moral al Señor Jesucristo. Dice 1 Juan 3, amados, ahora somos hijos de Dios, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste,
seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Seremos semejantes a Él físicamente, seremos semejantes a Él moralmente también. Ya no tendremos la propensidad al pecado, ya seremos santos y perfectos. Dice Pablo a los filipenses: el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará en el día de Jesucristo. Nuestras almas, nuestros espíritus han sido redimidos, pero esperamos el día de la redención. Efesios 4:30, cuando el Señor venga a las nubes y nuestros cuerpos también entonces serán redimidos, seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Pero otra pregunta en cuanto a eso fue: ¿por qué no nos transformó el Señor de una vez? ¿Por qué eso tiene que esperar hasta que venga Cristo? Bueno, ¿por qué no nos llevó al cielo de una vez? ¿Por qué nos dejó aquí? Y creo que la respuesta usted ya la sabe. El Señor quiere manifestar su poder en estos seres pecadores, salvados por gracia, perdonados, lavados en la sangre de Cristo, con el Espíritu Santo morando adentro. Él quiere mostrar la realidad del poder del Espíritu Santo de Dios, y somos luz en un mundo tan oscuro, y somos sal en un mundo tan desabrido. Y quiera Dios que estos días que tenemos para vivir, y especialmente esta reflexión durante esta cuarentena, podamos, como ya mencioné, decidir de una vez por todas dedicar nuestras vidas al Señor como nunca lo hemos hecho antes. No me refiero necesariamente, aunque pudiera ser, no me refiero a salir a algún país lejano para predicar el Evangelio a gente que nunca ha escuchado. Sería fabuloso. Pero me refiero a la importancia de amar al Señor y de amar su venida, y que eso se refleje en todas las áreas de nuestras vidas. Ahora, entonces, tengo también otra pregunta que se me ha hecho: ¿cuándo resucitarán los creyentes del Antiguo Testamento? Ahora, yo sé muy bien, hay creyentes de muchos más años que yo, más conocedores de la Biblia que yo, mucho más espirituales que yo, y con algunos de ellos he hablado esto por horas. Ellos creen que los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar en el rapto, y tienen sus razones. Yo personalmente opino, y es solamente una opinión, no puedo ser dogmático, pero yo opino que los creyentes del Antiguo Testamento van a resucitar al final de la tribulación, cuando Cristo venga en gloria. Y lo voy a resumir sencillamente de esta manera. En el Nuevo Testamento hay unos 12 misterios, y como a veces digo, esto no tiene que ver con luces apagadas y cosas mágicas y misterioso. No. Misterios en el Nuevo Testamento tienen que ver con verdades que Dios reservó en secreto y entonces las ha revelado. Y uno de esos misterios es la iglesia. Si usted lee Efesios capítulo 3, el misterio de Cristo y la iglesia. Efesios capítulo 5, grande es este misterio de Cristo y su iglesia. De los 12, solamente hay 2 que son grandes, y los 2 incluyen la idea de un cuerpo. 1 Timoteo 3, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. El cuerpo físico de Cristo. Cristo sobre la tierra, Dios manifestado en carne, verdaderamente hombre, sin dejar de ser verdaderamente Dios. El gran misterio
de la piedad. Pero el otro grande misterio es Cristo y su iglesia. Cristo y su cuerpo, como decimos, su cuerpo místico. Entonces, ese es el otro grande misterio. Entonces, Abraham no sabía nada de la iglesia universal. Isaías tampoco. Daniel, profeta con binoculares potentes, si podemos decirlo así con reverencia. Zacarías, no sabían nada de la iglesia universal. Esto era un secreto. Esto fue un misterio que Dios reveló al apóstol Pablo. Pero entonces, el arrebatamiento de esta iglesia también es un misterio. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 15, versículo 51. Os digo un misterio. Entonces, Isaías y David y Daniel y Ruth y Esther, ellos no sabían, no conocían este misterio. Entonces se me hace muy extraño que ellos, estando anticipando la venida de Cristo en gloria, resuciten antes de que eso suceda. Hay un diagrama, no sé si lo hemos subido ya a Gracia Más Gracia, pero lo puede buscar. La figura es de un profeta de la antigüedad mirando hacia adelante, y él ve en línea dos montañas. Una montaña es la primera venida de Cristo. Curiosamente, Cristo vino a los suyos. Pero la otra montaña es la venida de Cristo en gloria, cuando Cristo vendrá con los suyos, vendrá al monte de los olivos. Pero la lámina muestra que entre esas dos montañas hay un valle. Y Isaías, Jeremías no alcanzaban a ver lo que estaba en el valle. Lo que está en el valle es el misterio de la iglesia universal. Entonces, ellos veían su primera venida para morir. Por ejemplo, Miqueas, que profetizó que iban a nacer en Belén. Isaías, que profetizó que tantas cosas en Isaías 53, que sería su sepultura con el rico. David, que profetizó 1000 años antes que moriría crucificado, clavado. Entonces, los profetas de la antigüedad veían la primera montaña profética. Y luego veían la segunda montaña profética, su descenso en gloria, Zacarías 14. Pero no alcanzaban a ver, no entendían, no se les había revelado el misterio de la iglesia, su composición y su conclusión, cuando Cristo venga por ella en las nubes. Entonces, para mí es algo extraño pensar que ellos entonces participen en eso si Dios no se los había revelado. Pero quizás más de peso, se los voy a leer, primeramente Daniel capítulo 12, si tiene su Biblia a la mano. Daniel capítulo 12 para mí parece enseñar claramente que la esperanza de ellos era resucitar cuando venga Cristo en gloria. Dice Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel. Ese es el arcángel que pelea a favor de la nación de Israel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia. Aquí está la tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, cuando venga Cristo en gloria, todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, antes del milenio, otros para vergüenza y confusión perpetua, después del milenio, como hemos visto ya. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero fíjense, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y cierra el libro, y sella el libro, hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin. Esa es la tribulación. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Fíjese el versículo 9. Él respondió, anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. El tiempo del fin.
la tribulación y la venida de Cristo en gloria. Y finalmente, versículo 13, y tú irás hasta el fin de tu vida y reposarás. Tu cuerpo yacerá en el polvo de la tierra y te levantarás, resucitarás para recibir tu heredad al fin de los días. Entonces, si leemos en Mateo capítulo 24, el Señor Jesucristo dice, los discípulos le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo, del fin de la edad? Versículo 6, oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. No es el fin de la tribulación. Versículo 12, versículo 13, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Versículo 14, será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y podemos ver también en Mateo capítulo 13, cuando el Señor da esas 7 parábolas, Él dice acerca del trigo y de la cizaña, versículo 40, de manera como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. O sea, estos falsos falsos profesantes van a ser juzgados al fin de la tribulación. Y de los peces, dice el versículo 49, los peces malos, así será al fin del siglo. Apartarán a los malos de entre los justos. Entonces, cuando la Escritura usa esta expresión, el fin de la edad, el fin del siglo, en el final de los días, está refiriéndose a la tribulación y especialmente a su final cuando Cristo venga para poner fin y establecer su reino milenario. Entonces creo que al final de la tribulación van a resucitar los creyentes del Antiguo Testamento para disfrutar el reino sobre la tierra, que vamos a ver otro día. Van a disfrutar la cena de las bodas del Cordero aquí sobre la tierra. Estos grandes patriarcas de la antigüedad van a celebrar como amigos del esposo, nosotros la esposa. Yo tan infiel, Abraham tan fiel, pero él nunca será parte de la Iglesia Universal. Qué maravilla los designios de Dios, que me haya escogido a mí de entre los gentiles, sin Dios, sin Cristo y sin esperanza, pero me alcanzó por su gracia, y a usted también. Nuestra posición en el reino y en la eternidad será más cercana al esposo que la de los grandes héroes de la fe de Hebreos 11. No me lo puedo explicar, la gracia de Dios para con alguien como yo. Entonces, pero hay otros que van a resucitar al final de la tribulación. Esos son los mártires de los que le hablé hace un momento. Dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 4, vi tronos, se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, o sea, murieron durante la tribulación, los que no habían adorado la bestia ni su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, vivieron, o sea, resucitaron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces, creyentes del Antiguo Testamento y mártires de la tribulación resucitarán cuando Cristo venga en gloria para establecer su reino. Ahora tengo otra pregunta mucho más difícil de contestar, y la pregunta es: ¿qué pasará con los niños en el rapto? Niños pequeños, niños prenatales, niños bebés en el vientre de sus madres. Ahora le voy a confesar que la respuesta corta es que no sé. Pero me han pedido sugerencias, entonces eso es lo que voy a hacer. La primera cosa que tenemos que hacer con este tema es hablar un poquito acerca de niños en general
especialmente su inocencia. Yo aprendo del Salmo 51, versículo 5, dijo el rey David, «He aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre». Y como decimos mucho en el Evangelio, esa frase es llamativa porque David tenía padres muy piadosos, temerosos de Dios, pero ellos heredaron el pecado de Adán a David. En pecado me concibió mi madre. O sea que en el momento de la concepción, cuando se unió Isaí a su esposa y fue concebido David, entre otras cosas le heredaron el germen del pecado. Usted sabe que por eso Cristo nació sin pecado, porque José, el carpintero, no tuvo nada que ver con la concepción de Cristo. El Espíritu Santo vino sobre María, el poder de lo alto la cubrió, el santo ser que nació fue el Hijo de Dios. Entonces, debido a que no participó un descendiente de Adán, Cristo no heredó el pecado. Y por eso Cristo es sin pecado y no puede pecar, es impecable. Eso es muy importante. Pero todos los demás heredamos el pecado de Adán. Pero ahora Santiago dice en su 4 capítulo, creo que es el versículo 17, que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pero hay niños, obviamente los que están en el vientre, pero también después de nacer y crecer cierto tiempo, que ellos no saben tomar una decisión moral, no saben hacer el bien, no distinguen, no pueden hacer una decisión voluntaria y consciente en cuanto a la moral. O sea, son inocentes. Ahora, ¿qué pasa cuando un niño inocente muere? Bueno, hay 2 pasajes fundamentales, o 3 para esto, quizás vamos a ver, y no quiero ir muy apurado, aunque el tiempo se fue, porque sé que esta es una pregunta que me han hecho especialmente varias hermanas. Cuando un niño inocente muere, y respecto de raza, región o religión, todo niño inocente que muere, yo estoy convencido, va al cielo. Cristo dijo, Mateo 19:14 y Marcos 10:14, pero me gusta el pasaje en Marcos por esta razón. Dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis, de los tales es el reino de los cielos. Es el reino de los cielos. El cielo es de los niños. Y en Marcos se nos dice que Cristo tomó a estos niños en sus brazos y los bendijo. O sea, me hace ver que eran niños pequeños. Y quiero enfatizar, y respecto de raza o religión, todo niño inocente al morir va al cielo. Ahora, el pasaje o la ilustración clásica es 2 Samuel capítulo 12, cuando a David se le muere su niño de 8 días. David había pecado terriblemente y Dios lo había perdonado, pero el pecado tiene consecuencias. Y se le muere su hijo de 8 días. Se levanta, se lava, se viste, pide de comer. Los siervos de David, los atendientes, muy extrañados, preguntan por qué el cambio en su comportamiento. Él les dice, yo voy a él. David era creyente y él sabía que iba después de la muerte a estar con Dios. Yo voy a él. Ese niño de 8 días que murió en inocencia estaba en el cielo. Yo tuve la experiencia de una señora que escuchó el Evangelio y vino a la puerta del local y me contó, yo he descubierto 2 cosas esta noche. Una, descubrí que voy a ver a mi niño otra vez. Corría a la parada del camión, del autobús, para llevarlo al hospital porque estaba en una embolia y sentí en mis brazos cuando el bebé murió. Me dijo, tengo
Muchos años, no recuerdo ahorita cuántos, pero tengo muchos años preguntando dónde está mi niño. Algunos me decían limbo, otros me decían no vas a ver hasta después, y nadie sabía. Y hoy he aprendido que todo niño inocente que muere va al cielo. Y lo voy a ver. Le pregunté, ¿cómo es eso? Y ella me dijo, bueno, es que esta noche yo me di cuenta que como persona adulta, responsable, yo tengo que reconocer mi pecado y lo he hecho y he aceptado a Cristo como mi Salvador. Entonces, niños inocentes mueren y van al cielo. ¿Cómo? ¿O en qué base? Bueno, 1 Juan 2:2 dice, Juan, Cristo es la propiciación de nuestros pecados, no solo de los nuestros, sino los de todo el mundo. Entonces, creo que niños inocentes o personas que nacieron con discapacidad mental, o por ejemplo niñas con síndrome Down, quizás lleguen a 30 años algunos, pero nacieron con esa inocencia que los marcó toda su vida. Ellos van a estar en el cielo cubiertos por la sangre de Cristo, la gran, inmensa obra de la cruz. Y le voy a dar una tarea. Busque cuántos abortos suceden en la China, nada más por mencionar un país, al día. Y fíjese cómo el cielo se está poblando con miles y miles y miles de almas, de niños que nunca llegaron a ver la luz del día. Pero entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar en el rapto? ¿Qué va a pasar con los niños? Bueno, voy a darle 3 escenarios. Escenario número 1, se van los que en voluntad propia y consciente de su decisión aceptaron a Cristo como su Salvador. Nada más. Porque hay algunos que enseñan eso. Para mí es difícil leer 1 Tesalonicenses 4, versículo 18. Alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si sé que cuando venga Cristo voy a dejar atrás mi bebé de 8 días o el bebé que está en el vientre de mi esposa, si fuera el caso. Difícil que el rapto me sea de consuelo. Escenario número 2 es que se van los que de suficiente edad para tomar la decisión consciente y voluntariamente, se van ellos y también se van todos los niños, los de los creyentes y los de los incrédulos. Bueno, la dificultad que tengo con ese punto de vista es, nos enseñó un buen hermano hace años, Dios no roba la cuna del inconverso. Cuando venga Cristo, yo aprendo de Hebreos 11:5 por lo que pasó con Enoc, lo buscaron y no fue hallado. Que los inconversos van a buscar a los creyentes y van a relacionar su testimonio con su desaparición. Bien. Pero que personas inconversas estén desesperadamente buscando a sus bebés, a sus niños. O que una mujer inconversa de repente sienta que cesó el embarazo. Yo tengo problemas en pensar que Dios pueda actuar así. Yo le voy a sugerir que el tercer escenario es que cuando venga Cristo, se van los que han creído en Él. Y los niños de los creyentes, y si es el caso que nada más la mamá era creyente, el niño inocente ya nacido o en el vientre se va con la mamá. Creo, cuando leo la Escritura y me doy cuenta de el increíble eslabón que Dios ha creado entre la madre y su criatura, cuando veo la manera en que Dios protege la unidad familiar, me hace pensar que Noé entró al arca con sus hijos.
Lot salió de Gomorra con sus hijas. Entonces, a Dios le interesa la unidad familiar. Ahora, ¿qué pasa con familias inconversas? Sus hijos se quedan y mueren en los juicios de la tribulación. Bueno, eran inocentes, entonces van al cielo. Y si crecen y ya durante esos 7 años de la tribulación llegan a esa edad de entendimiento, tienen la oportunidad de ser salvos. Pero a mí se me hace en lo personal, y he dicho ya que no puedo ser dogmático, no sé la respuesta exacta, nada más estoy tratando de darle sugerencias. Se me hace muy anormal pensar que Dios se llevaría a niños de padres inconversos. Hay un versículo muy interesante en 1 Corintios 7:14, donde el apóstol Pablo habla de la santificación del marido inconverso, la santificación de la esposa inconversa o la santificación de los niños en ese hogar. Y es un pasaje muy curioso. Estamos acostumbrados a hablar de santificación posicional, el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos puso en Cristo, nos apartó para Él, y santificación diaria o práctica, experimental, lo que debería ser nuestra experiencia en la vida. Pero dice Pablo acerca de los hijos, en vez de ser inmundos, serían santos. ¿Qué significa eso? Creo que significa que niños en hogares donde hay un creyente gozan de un favor singular, de que hay una mamá, un papá que está orando por ellos. Ojalá sea así, que está leyéndoles las Escrituras, que está constantemente hablándoles del Señor. Entonces, cuando Cristo venga, creo que niños de familias cristianas, niños inocentes, niños que no han nacido, bebés en el vientre de una mujer cristiana, creo se van y entonces estarán para siempre con el Señor. Ahora, el tiempo se ha ido, me queda la última pregunta que la voy a abordar en la siguiente ocasión. La pregunta es, ¿los que se quedan atrás en el rapto tendrán oportunidad de ser salvos durante la tribulación? Y eso lo vamos a ver Dios mediante. Para terminar, recuerdo la anécdota de un país en donde 2 jóvenes criados en el Evangelio estaban haciendo mecánica, trabajando con el motor de su vehículo, uno arriba y el otro abajo del vehículo. Y como suelen hacer los mecánicos, el radio encendido a todo volumen. Y en este país, dícese cristiano, de repente el locutor en la radio dijo: señoras y señores, detenemos el programa porque hay un anuncio muy importante que hacer. Ha sucedido algo que ha sido predicho por años, pero por fin sucedió. Cristo ha venido y alrededor del mundo han desaparecido millones de personas. Bueno, esos 2 jóvenes escucharon cómo cada uno dejó caer su herramienta. Se congelaron, se paralizaron al pensar: Cristo ha venido. Nuestros padres, familiares se han ido y nos hemos quedado atrás. Rápidamente subieron a un vehículo y a toda velocidad, era noche, de noche ya fueron a sus casas, no había nadie en ninguno de los 2 hogares. Rápidamente se dirigieron al local, vieron las luces encendidas en el auditorio desde afuera, se calmaron un poquito, pero llegaron a la puerta del local y estaba cerrada. Se subieron y se asomaron por las ventanas y ahí estaban las Biblias y otros enseres personales de los creyentes en las sillas, pero ninguna persona en el local. Se aterrorizaron. Empezaron a llamar por teléfono a creyentes que conocían, otros miembros de la asamblea. Nadie contestaba. Cabizbajos y ya entre llanto concluyeron: Cristo ha venido y nos hemos quedado atrás. Cuando de repente
No recuerdo ahorita cómo fue que se dieron cuenta. Terminó un convivio que se había llevado a cabo en el sótano del local, que una hermana se iba de viaje y le hicieron un pastel, una torta. Celebraron un rato y ya salieron. Y estos dos muchachos, muy pensativos, se dieron cuenta que necesitaban prepararse porque el fin de todas las cosas se acerca. Y es nuestro ejercicio, nuestro anhelo, que en estos días de coronavirus, más de uno piense en su necesidad de ser salvo, para que pueda decir con el apóstol Pablo, seremos salvos de la ira, ¿sí? Salvos del pecado, salvos del mundo, salvos del infierno, pero también salvos de la ira, de la tribulación, que empezará pronto después del rapto de la iglesia. Muchas gracias.